Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Muy buenas tardes, estamos aquí en Los Productores a través de Red AM.mx y como todas las tardes, pues queremos platicar con usted sobre temas que son importantes, que son interesantes, que son trascendentes para usted, para mí, para los productores, para toda la humanidad, porque lo que creemos aquí es que todos los temas que son dignos de discutirse son temas que deben tocarse, que deben analizarse, porque de alguna manera nosotros podemos influir en lo que pueda ocurrir con lo que está pasando en nuestro mundo. Le damos la bienvenida a este programa. Se encuentra Guillermo Vázquez, Marisol Ruiz en la producción, Alejandro Ambrosio está en los controles y mucha gente allá veo del otro lado del cristal, muchas porras. Se acaba de sumar Araceli Piña, bienvenida Araceli Piña. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y Edgar Cruz también aquí con el equipo de los productores. Mi querido Edgar. Qué gusto saludarte. Pues también Araceli y estar nuevamente aquí en los productores en un día, relajado, de asueto para los mexicanos. De puente. De puente, porque estamos conmemorando la Constitución del 17, ¿no? Y bueno, pues así se dio. Lo que queda de la Constitución del 17. Y lo que nos van a dejar, porque todavía falta. Lo que nos falta. Y un día muy polvoso y contaminado. Sí. Ya ven que yo me muevo con motocicleta. No se podía respirar. Hay una bruma de contaminación impresionante, impresionante. Y me llama la atención que tratamos poco el tema en los medios de comunicación, Yo creo que debería tratarse más porque hagamos un programa sobre lo que respiramos. Claro que al saber de lo que respiramos, a lo mejor sí nos morimos, ya nada más de saberlo. Pues es que realmente, mira, estoy viendo aquí en nuestro monitor que el viento, velocidad de 2-3 kilómetros por hora, realmente no hay viento, ese es el problema. Y la temperatura es de 22 grados centígrados, entonces se mezcla la falta de viento con el calor y aquí se asienta la contaminación. Correcto. Y estamos pues viviendo y respirando bajo esta nata que todos los días pinta nuestra Ciudad de México, mi querido Edgar. Así es. Pues esta tarde decidimos hablar sobre Venezuela, continuar lo que hemos dicho las semanas pasadas, porque pues es un tema, es un suceso que seguramente va a dar mucha información en los próximos días, quizás hasta en las próximas horas, por todo lo que está ocurriendo, por la polarización que hay en este momento en el país, por la que la situación humanitaria en algunos sectores pues realmente ya es totalmente sofocante, y por otro lado pues el interés internacional de cada quien meter su cuchara ahí al conflicto. Sí, efectivamente, es un tema que está en nuestro continente, como dicen algunos, en nuestro vecindario. Bueno, pues sí somos vecinos, no solamente eso, somos hermanos, ¿no? Culturalmente somos hermanos. Y mueve mucho en América, pero es un tema tan importante y tan coyuntural que rebasa la zona geográfica de América y se vuelve algo global, algo internacional. Todos los países están tomando una posición frente al conflicto político que vive Venezuela, y están tomando una posición a veces poco clara, a veces muy clara, y que pone en tensión a todo el globo. Por ejemplo, la Comunidad Europea ya se manifestó, son el Congreso Europeo, ¿no? el que aglutina a ese acuerdo de naciones europeas, ya se manifestó, y lo más reciente es que España también. España reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Eso pone un conflicto grave y tuvo una reacción inmediata de Maduro diciendo que si llega a haber sangre, que ojalá que no, obviamente
España quedaría con las manos llenas de sangre. Bueno, es que sí. Estas figuras, estos símbolos que manejamos de repente, tanto los políticos como la prensa también, ¿no? Cuando decimos, es que las garras del imperialismo, y luego aquel contesta, no nos dejaremos porque nuestra soberanía, todos estos no son otra cosa más que argumentos de galleta. Ni hay un soberanismo que se está perdiendo, peleando, es el hambre del pueblo venezolano o de la mayor parte del pueblo venezolano. Pero por otro lado también está la posibilidad de a ver quién puede dar una cucharada a lo que hay ahí, que es el oro, que es el petróleo, que son los recursos naturales de Venezuela. Lo que tenemos ahora es una crisis humanitaria. Sí. Y lo que tenemos ahora es que ¿quién va a resolver esta crisis y quién va a ser el que esté dispuesto a decir esta es la solución? Porque nadie da una solución. Al final de cuentas, el aprobar a uno o a otro no sirve de nada porque es un conflicto interno. Y no garantiza que realmente van a resolver los graves problemas que tiene Venezuela. La inflación, la falta de medicamentos, la falta de empleos, el éxodo de venezolanos que ha salido y que ha dejado todo. ¿Quién va a resolver todo eso? Quédese el que se quede, es un paquetazo para cualquiera de los. Solo la deuda que tiene la empresa venezolana de petróleo con Estados Unidos es de 125 mil millones de dólares. Solo esa deuda. Pero además está la deuda que tiene con otros países, una deuda tremenda que tiene con China, el menor grado que tiene con Rusia, la enorme deuda con el Banco Mundial y otros organismos multinacionales. Todo esto tiene ahogado a Venezuela, que hay una inflación de más del 1000%. Sí, porque no había productos y imprimieron papel. Mira, sí, el problema de Venezuela desde luego que es económico, pero el problema central de Venezuela, pienso, es absolutamente político. Tiene el país con mayores, ¿no? Es el país con mayores reservas de petróleo, lo cual puede sacarlo rápidamente de la crisis, aun cuando el petróleo haya caído en su precio. Digamos, económicamente puede salir, está en un lugar privilegiado del Caribe, viendo el Caribe, y los recursos que tiene pues son inagotables. Bueno, no, el petróleo se acaba. No, claro. No, me refiero es un que son no ¿no? abundantes, sí. Okay. Tiene en abundancia y tiene la mayor reserva petrolera del mundo, ¿no? Creo que aquí el factor ha sido desde luego la dictadura impuesta por el chavismo o desde el chavismo, un hombre que llegó de manera democrática al poder, aun cuando ya había tratado de dar un intento de golpe de Estado en 92. Del pueblo venezolano. ¿Qué hay que decirlo? La gente votó por Chávez por la gran corrupción que había en la escena política. La clase política venezolana, claro, pues al tener esto que te da posibilidad de tener abundancia, que es el petróleo, lo que creó fue una clase política muy corrupta. Sí, claro. Y lo vimos aquí en este país. Estás harto de un sistema en donde sabes que hay dinero, sabes que hay recursos, pero nada más se enriquecen unos cuantos. Obviamente tienes que elegir a algo que sea, pues aparentemente una opción, una alternancia, que en este caso fue Chávez. Así es. Sí, así fue, efectivamente. Chávez mucho más inteligente que Maduro, nada que ver. Sí. Y Maduro sí me parece que carismático además, ¿no? El gran opositor de los Estados Unidos, ¿no? Ese gran rebelde, un poco influido por Cuba y un poco asesorado por Fidel Castro, pero en fin, armaba ese bloque y llega Maduro prácticamente sin ninguna idea política, y es indefendible Maduro, pero la situación en la que se coloca el autoproclamado presidente Guaidó, pues tampoco, ¿no? Yo creo que sí, la salida tiene que ser diplomática, tiene que ser el diálogo. Popular, ambos tienen apoyo popular, lo vimos este fin de semana, ¿no? ¿Sí? Ambos tienen un apoyo popular y eso es un punto central para el diálogo. Pues este va a ser la tónica del programa de esta tarde, los productores, y queremos tener pues siempre voces informadas, voces que usted pueda escuchar, con las cuales pueda usted tener información y generar un criterio y también análisis desde donde quiera que nos esté escuchando. Tenemos esta tarde a José Alfredo de Bastos, él es periodista, analista político venezolano que vive en Washington y que desde luego pues él pues más que usted y que yo, viniendo y padeciendo precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela, nos puede dar, creo yo, una luz para ver qué pensar, cómo analizar lo que está ocurriendo. José Alfredo, gracias, buenas tardes, bienvenido a Los Productores.
Gracias y buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación. José Alfredo, te queremos preguntar qué es lo que tú puedes entender de esta polarización que ha creado el que haya ahora no solamente a Nicolás Maduro, sino también una opción, un autoproclamado presidente que se dice además legítimo. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Sí, bueno, sin duda es una situación, digamos, complicada de entender, digamos, para el que no sigue la política venezolana al día a día. Sin embargo, si uno va al detalle, si uno busca, digamos, la cronología de cómo llegamos hasta aquí, se le da un poco más de lógica, ¿no? O sea, más allá, obviamente, de que no es fácil entender que existen una especie de dos presidentes al mismo tiempo. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente, digamos, interino de Venezuela, toma esa decisión hace una semana, unos 10 días, porque poco antes, digamos, había sido juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, y un artículo de la Constitución de Venezuela habla de que en ausencia del presidente, digamos, de la República, del Ejecutivo, la Asamblea Nacional debe llenar ese vacío. Obviamente, la polémica es que, bueno, la Asamblea Nacional de Venezuela, la oposición, y como hemos visto, unos 40 o 45 gobiernos del mundo, consideran que Nicolás Maduro, digamos, su reelección, que se dio el año pasado, en el 2018, fue fraudulenta, o sea, no fue legítima, y Maduro inició ese segundo periodo presidencial el 10 de enero. Es decir, en este último mes que acabamos de pasar de enero, se dieron dos circunstancias. Una, que Juan Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, y la otra, que Maduro empezó su segundo periodo. Pero la Asamblea Nacional no considera ese segundo periodo legítimo y por lo tanto, digamos, considera que existe una especie de vacío legal de la presidencia y es la que está llenando Juan Guaidó, ¿no? Entonces hay que recordar eso, que las elecciones de mayo del año pasado, básicamente los mismos países que hoy salen a reconocer a Guaidó habían dicho que no habían sido unas elecciones legítimas y que por tanto Maduro, digamos, no iba a ser un presidente legítimo a partir del inicio de su segundo periodo, que eso acaba de ocurrir. Sí, efectivamente, que están los elementos jurídicos, ¿no?, del asunto de la Constitución y Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. Luego Maduro crea una asamblea constituyente desconociendo a la asamblea original, digamos, y eso, ahí es donde está realmente el conflicto, que tendría que ser solucionado internamente desde mi punto de vista. No sé si estás de acuerdo, José Alfredo, por un lado, y por otro lado, llama la atención el intervencionismo de Estados Unidos y los países que lo están respaldando. Eso es significativo porque en momentos de crisis política tiene el mundo muchos y muchos ejemplos y no siempre interviene todo el globo. Aquí hay algo importante en Venezuela, pienso. Sí, bueno, mira, yo honestamente como venezolano a mí me encantaría que eso se pudiera resolver de la manera más sencilla como se resuelve en cualquier democracia, que es una elección donde todos los actores puedan participar y donde los actores, digamos, reconocen el proceso. El problema es que realmente desde hace muchos años ese proceso, esa vía de escape para un posible cambio en Venezuela, pues no se ha podido dar desde adentro, ¿no? O sea, desde Venezuela. El año 2015 la oposición venezolana gana por una amplia ventaja a la Asamblea Nacional, como bien mencionaba, y desde el primer día de que se juramenta esa Asamblea, la Corte Suprema, o sea, el Tribunal Supremo venezolano, digamos, detuvo cualquier iniciativa de ley que estaban intentando sacar, ¿no? O sea, se evitó que la Asamblea pudiera cumplir con sus funciones normales y luego inmediatamente después la oposición intenta hacer un referéndum revocatorio que está permitido en la Constitución venezolana, la mitad del mandato presidencial, y nuevamente la Corte Suprema y el ente electoral, el Consejo Nacional Electoral, bloquean también esa posibilidad, ¿no? Entonces, obviamente, decir que la solución puede ser interna es lo ideal, por supuesto, pero digamos es bastante complicado ante los obstáculos que ha habido en estos años, incluso desde antes, ¿no? Por ejemplo, muchos de los principales dirigentes opositores han estado presos o en el exilio o han sido prohibidos de ser candidatos a la presidencia o candidatos a cualquier puesto de elección. Y bueno, realmente el mundo, más allá de lo que se piensa de eso, bueno,
la política exterior de todos los países, digamos que es algo normal. Es cierto, digamos, que la posición que ha tomado México es de no intervenir, de no involucrarse, digamos, directamente en el conflicto, pero obviamente al no involucrarse en el tema, está tomando partido, ¿no? De una u otra manera. O sea, si el mundo no hace nada frente a lo que pasa en un país, está tomando la decisión de, básicamente de apoyar el status quo, ¿no? Obviamente Estados Unidos, pero también casi toda América Latina, Canadá, y hoy estamos viendo más de 20 países en Europa han decidido respaldar a Guaidó dada la dificultad y lo que ellos ven como que realmente el principal responsable de la crisis es Nicolás Maduro, ¿no? O sea, si se quiere solucionar la crisis de Venezuela, estos países consideran que Maduro no puede seguir en el poder. José Alfredo de Bastos, te saluda Araceli Piña. La pregunta que tengo es, ¿la posición del ejército venezolano es la diferencia de lo que hace que Maduro pueda seguir en el poder y que sea pues un elemento clave para que esto pueda definirse? Sí, sin lugar a dudas, porque también viene siendo no un respaldo, digamos, plenamente institucional, sino que a diferentes medidas, controversiales y que realmente uno puede considerar autoritarias o que saltaban la Constitución, las fuerzas militares de Venezuela han apoyado a Maduro, ¿no? O sea, han sido partícipes de este tipo de violaciones como la creación de la Asamblea Constituyente o la anulación de la Asamblea Nacional, del Parlamento que está constituido en la Constitución. Obviamente, si las Fuerzas Armadas y el Ejército le dieran la espalda a Maduro, pues no tendría forma de mantenerse en el poder. Y bueno, es lo que hemos visto en los últimos días, que Maduro se ha acercado a diferentes guarniciones y sedes militares a mostrar su apoyo. Y bueno, y creo que desde cualquier punto de vista se puede ver que las fuerzas militares no son, digamos, imparciales, ¿no? Ellas mismas, los dirigentes, los líderes, los generales, gritan, digamos, a viva voz que son unas fuerzas antiimperialistas y chavistas, ¿no? O sea, tomando claramente un partido y no manteniéndose como es lo lógico de cualquier ejército en el mundo, imparciales simplemente al servicio del Estado y no del partido de gobierno. José Alfredo, tú como venezolano, ¿cómo interpretas el que haya apoyo todavía, a pesar de todo, apoyo popular en Venezuela hacia Maduro? ¿Y qué le da Maduro a las fuerzas militares para que lo apoyen? Es decir, yo no entiendo cómo un servidor público, como debería de ser un militar, al ver la pobreza, la miseria en la que está sumida la sociedad, cómo todavía sigue apoyando al régimen que ha provocado esta miseria en su país. Sí, el apoyo a Maduro, digamos, es bajo, pero no tan bajo como uno ciertamente esperaría ante la crisis que hay en Venezuela, ¿no? Incluso recuerdo en años anteriores, muchas encuestas hablan de que en torno al 20% de la población todavía apoya a Maduro, que en comparación con muchos presidentes de América Latina es relativamente alto, ¿no? Obviamente no debería ser tan alto ante la crisis que hay. En Venezuela, creo que hay una serie de factores. Primero, una desconfianza, digamos, frente a la oposición o a la alternativa que haya frente al chavismo, por eventos que puedan haber pasado en los últimos años, por el cariño que le agarró mucha gente, principalmente a Hugo Chávez, como ustedes mencionaban en la introducción, que quedan, digamos, con el deseo de que en algún momento van las cosas a cambiar, ¿no? O sea, yo creo que incluso quienes apoyan todavía a Maduro saben que la situación está mal, seguramente le asignan algún nivel de responsabilidad a Maduro, pero mantienen más confianza en él que en algún otro dirigente para cambiar las cosas, ¿no? Sigue habiendo muy mínimos, digamos, pero algunos programas sociales, la llamada caja CLAP, que es una especie de caja con ciertos productos básicos, pero que se le entrega, digamos, a las poblaciones más pobres, pero que hay muchas denuncias de que últimamente no se está entregando, o que llega solo una vez al mes y tiene productos para una semana. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas de lo que algunos, digamos, seguidores del chavismo se siguen aferrando a Maduro, pero obviamente el apoyo es muy inferior a lo que eran años anteriores y minoritario, ¿no? Creo que no hay duda de que en una elección realmente transparente el chavismo, digamos, el partido de gobierno, el PSUV, no ganaría las elecciones y se daría un cambio. En cuanto a los militares, las denuncias, digamos, investigaciones periodísticas y de diversas ONGs que han salido, realmente ponen la culpa o el motivo del apoyo y de la lealtad militar en temas de corrupción,
e incluso temas de narcotráfico. Muchos generales tienen a cargo, digamos, oficialmente a cargo, este tipo de importaciones de alimentos, por ejemplo, o otro tipo de productos básicos, y en esas investigaciones, bueno, se han revelado todo tipo de sobreprecios, por ejemplo, que dejan, digamos, a estos líderes militares con muchos recursos de la corrupción, ¿no? También casos de narcotráfico, incluso, bueno, hay algunos personajes muy cercanos vinculados al chavismo que han sido detenidos y juzgados en Estados Unidos por narcotráfico, y esa realmente parece ser el principal motivo de la lealtad, ¿no? Que a estas alturas muchos de esos generales saben que su vecino está atado a Maduro, ¿no? Que la salida de Maduro pues probablemente los lleve a ellos a investigaciones, a la cárcel, a todo tipo de cosas pues que quieren evitar, y que por eso están manteniéndose con él. Ahora sí hay que decir también que ha habido muchos deserciones, muchos intentos incluso de levantamientos militares, porque la lealtad está sobre todo en la parte más alta de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uno supone que los rangos medios y bajos pues también están pasando la crisis y quieren un cambio. Sí, un general piloto aviador también ya se manifestó, digamos, en contra de Maduro. Sí, correcto. Eso fue este fin de semana, pero también está fuera del país, ¿no? Salió del país antes de... Sí, bueno, pues efectivamente yo coincido totalmente contigo y es muy interesante lo que dices, pero casi siempre después de declarar crisis humanitaria viene la intervención. Canadá está anunciando que ya va a mandar ayuda humanitaria, España también. De pronto Juan Guaidó dice, pero cuidado, le pedimos a Uruguay que no vaya a aceptar una transferencia de dinero que está intentando hacer Maduro. En fin, las cosas hay mucha complicación interna, y otra de las vertientes de estudio, a ver qué opinas tú, es la del senador republicano Marco Rubio, que dicen que está presionando directamente a Trump, que tiene en medio una elección o próxima elección, y se juega Florida con eso, que determinaría la elección en Estados Unidos. Y Trump lleva al Grupo de Lima a la intervención. En lo general no me parece mala la intervención internacional cuando hay una crisis de este tamaño, pero llama la atención que en otros casos y en otros países no se han manifestado ni han intervenido. Sí, ojo, yo creo que también hay que hacer una diferencia entre, digamos, este tipo de presión internacional, e incluso con sanciones, a una intervención militar, ¿no? O sea, la llegada de aviones y soldados estadounidenses a Venezuela, que es algo que, bueno, personalmente no me gustaría ver, y creo que la mayoría de la dirigencia opositora en Venezuela tampoco, ¿no? Porque es algo que uno quizás sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Creo que la presión, el establecer sanciones, pues es una manera de, sin llegar a las armas, intentar buscar un cambio en el país. El tema de Rubio, bueno, ha sido protagonista también. Hay que recordar que Rubio es hijo de cubanos, digamos, y se siente muy de cerca la situación de Venezuela con la de Cuba, ¿no? La estrecha relación también que ha habido entre el chavismo y los líderes cubanos. Entonces, bueno, lo ha tomado como algo personal, y ya desde hace un tiempo, ¿no? Siempre ha sido uno de los, digamos, principales voceros de la crisis venezolana en el gobierno, y bueno, con Trump él se ha convertido en una especie del principal vocero de temas latinoamericanos, ¿no? Si se quiere. Y bueno, es cierto obviamente que en el mundo hay muchas crisis y muchos conflictos donde la atención o la presencia de países no es tan amplia, pero bueno, realmente no sabría decir por qué no prestan atención a esos otros eventos, ¿no? Obviamente en el último año, por ejemplo, se le dio un poco más de atención a lo que está pasando en Yemen, por ejemplo, pero no parece no cambiar demasiado las cosas por las alianzas que hay con Arabia Saudita, ¿no? En el caso de Venezuela creo yo que se ve como algo posible de cambiar, o sea, de que si se aumenta la presión puede haber un cambio medianamente pacífico, que se puede ir a las elecciones y la situación puede volver a la mediana normalidad, ¿no? También porque Venezuela hasta hace no mucho, bueno, era una democracia y un país rico, ¿no? O medianamente rico, donde no solía haber este tipo de situaciones, y era un aliado, digamos, de Estados Unidos, pero era un país, digamos, confiable, ¿no? Para la comunidad internacional, que incluso llegó a tener cierto protagonismo en conferencias de paz, en acabar con conflictos en Centroamérica y demás. Entonces, creo que obviamente el interés está en el hecho de que está en la región, de que es un país que fue hasta hace no mucho aliado de Estados Unidos, pero también de Europa, y bueno, y ven que la situación es medianamente, hay alguna posibilidad de generar un cambio. Adelante. José Alfredo,
¿Cómo ves la vocación política de la oposición? ¿Existirá gente que pueda hacerse cargo del país pensando en que Maduro es derrocado, que Maduro huye, deja el país, etcétera? ¿O podrá haber la posibilidad de que se regrese a lo mismo que la gente había rechazado y que llevó a Chávez al poder? Bueno, obviamente, digamos, imaginando que hoy se va a hacer un cambio en Venezuela, los quienes tomen el poder no la van a tener fácil, ¿no? La situación de la economía, digamos, hay que hacer una serie de cambios inmediatos porque la inflación, por ejemplo, está en 1.000.000%, o sea, una cosa difícil incluso de imaginar. Sí ha habido mucha preparación, digamos, mucha gente trabajando diversos planes de rescate de la economía, de buscar reducir la inseguridad y una serie de cosas que pareciera, dentro de todo, bueno, haber al menos un mínimo de músculo, si se quiere, para poder enfrentar la situación. Evidentemente, todo, incluso la estabilidad, no solamente en el cambio de régimen, pero incluso en los próximos años dependerá de que la Fuerza Armada apoya sea cual sea el nuevo gobierno y a los cambios que vengan, ¿no? En Venezuela hay muchos grupos de civiles armados a los cuales uno no sabe si en algún momento se van a convertir en grupos guerrilleros, por ejemplo. Entonces, obviamente, las Fuerzas Armadas deberían o tendrán que cumplir un rol muy importante evitando que esos grupos se expandan o que actúen, ¿no? Para la estabilidad del país. Entonces, creo que este tipo de cosas, aparte, digamos, del grupo civil, que como digo, siento que sí existe mucha gente pues muy interesada en trabajar en el cambio posible en Venezuela, creo que también las fuerzas militares, las fuerzas policiales pues van a tener que fortalecerse mucho porque en ese sentido creo que va a haber una amenaza latente. Y bueno, y realmente si se da un cambio como pasó con el chavismo hace 20 años, bueno, uno espera que pase lo que pase, bueno, pueda existir una alternancia política y así como a veces puede ganar el partido PSUV, luego pueda ganar el otro, ¿no? O sea, sin que sea una alteración gigantesca, sin que se cambie la Constitución, sin que se establezca, digamos, una reelección indefinida y bueno, y pueda pasar como pasaba en el pasado en nuestra historia, que se movía, digamos, de un partido a otro con diversas ideologías, pero con estabilidad y con tranquilidad. José Alfredo, de seguir esa estrategia de presión internacional que hasta el momento se ha tenido, ¿cuál piensas que sería el mejor escenario y el peor escenario que pudiera suceder en Venezuela? Bueno, el mejor sería que mañana Maduro diga, bueno, me voy tranquilamente, facilítenme un exilio y aseguren, digamos, la seguridad de mi familia y que se vaya del país con varios de sus dirigentes y que obviamente quede quien quede ahí de parte del gobierno actual de Maduro, acepte, digamos, que la Asamblea Nacional, a través de Juan Guaidó, pero también a través de los demás partidos, cumpla, digamos, un rol de gobierno de transición y que ese partido de gobierno, como decía, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, siga existiendo, acepte las reglas, digamos, de las elecciones que se celebrarían en el corto plazo, que entre todos, incluyendo figuras del chavismo, elijan, digamos, unos rectores del Consejo Nacional Electoral y que bueno, y que vayan a esas elecciones y que uno esperaría, por supuesto, que perdiera, ¿no? Pero que fuera la gente quienes rechazaran su modelo y que ellos, digamos, acepten las reglas de la democracia, porque realmente lo visto en la Asamblea Nacional, pero también ha pasado con muchos gobernadores y muchos alcaldes, el chavismo cada vez que ha perdido una elección ha buscado la manera de no permitir que quien ganó unas elecciones pueda asumir el poder, ¿no? Entonces lo que uno esperaría es que, bueno, que el PSUV siga siendo parte de la política del país, pero aceptando derrotas electorales, o sea, aceptando la disidencia, aceptando la crítica y demás. El peor escenario, bueno, creo que sí, yo veo muy poco probable que pueda haber una invasión militar extranjera, creo que sería uno de los peores escenarios. Otro escenario, digamos, que puede ser muy complicado, sería que exista un quiebre militar, pero que fuera solo parte de las Fuerzas Armadas que se levanten en contra de Maduro, y bueno, y eso puede llevar a que una guarnición militar se enfrente a otra, ¿no? O sea, que haya un conflicto no de balas contra balas o no de manifestantes lanzando piedras a unos policías, sino que haya un tanque enfrentándose a otro tanque, ¿no? O sea, que haya militares venezolanos divididos, unos apoyando a Maduro y otros buscando removerlo, y bueno, y se ven conflictos militares que obviamente no hemos conocido en Venezuela.
Ahora, el problema económico, como mencionas, José Alfredo de Bastos, sea quien se quede en el gobierno, pues va a ser toral para quien tenga la nueva dirigencia. Y se habla mucho del oro. Hace unos días se menciona que un avión ruso aterrizó para llevarse oro. Y hoy, hace un par de horas, confirma una empresa en Emiratos Árabes que compraron oro a Venezuela. Si se acaban las reservas de oro, bueno, yo no sé si haya tanto petróleo como para reactivar la economía venezolana. Sí, evidentemente va a ser difícil, además que claro, Venezuela, antes digamos de las sanciones de Estados Unidos que acaba de aplicar contra PDVSA, uno de los principales problemas es que PDVSA ha estado produciendo mucho menos petróleo, ¿no? Venezuela hasta hace 8 o 9 años producía más o menos 3 millones de barriles de petróleo al día, y ahora está más o menos en 1.200.000, o sea, se ha caído más de la mitad de la producción venezolana. O sea, eso no tiene nada que ver con sanciones o con problemas diplomáticos, sino que la propia producción ha ido cayendo. Y bueno, reactivar eso, yo sin ser experto petrolero, no es sencillo. O sea, tendría que tomar un tiempo, grandes inversiones para volver a poder llegar a esos niveles o acercarse a esos niveles, y también luego buscar los mercados donde venderlos, porque aparte de Estados Unidos, que hasta estas sanciones era realmente el mejor cliente, y irónicamente era el mejor cliente que tenía Venezuela, Venezuela le ha estado enviando petróleo a China, a Rusia, a otros países, pagándoles deudas de préstamos que ya le habían dado a Venezuela. Es decir, no generamos ingresos al enviar 100.000 barriles de petróleo a China, eso es simplemente pagándoles un préstamo que ya nos hicieron. Entonces, venga el gobierno que venga, va a tener que seguir repagando esos préstamos y con esos compromisos adquiridos. Entonces, evidentemente, la situación no va a ser nada fácil. Obviamente se ha hablado mucho de buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ver cómo se puede facilitar la inversión extranjera, porque realmente el dinero o los recursos que tiene Venezuela en este momento son muy difíciles de aprovechar, ¿no? En el corto plazo no se puede dar un cambio tan grande en la industria petrolera como para que vuelva a ser la fábrica, digamos, de dinero que Venezuela tuvo por tanto tiempo. Por cierto que Estados Unidos congeló la cuenta petrolera de Venezuela, le retuvo el dinero, y Reino Unido congeló las reservas de oro. También había que decir que si fuera el mejor escenario y se convocara elecciones, había que aclarar que Juan Guaidó no debería estar en esa boleta, ¿no? Sí, yo, no creo que él, no sé si esté interesado o no, pero no creo que habría mayor problema en que no esté, o en todo caso no podría ser el líder de la transición antes de esa elección, ¿no? O sea, seguramente él se mantendría como presidente de la Asamblea, pero claro, creo que es algo que no se ha discutido demasiado en Venezuela, porque también muchos de los posibles candidatos al día de hoy, digamos, bajo las circunstancias actuales, están o en el exilio o detenidos o han sido prohibidos de participar en elecciones, ¿no? Obviamente, si se da ese cambio y algún tipo de negociación, lo lógico sería que todos pues tuvieran la oportunidad de participar. Sí, en el peor escenario, que como ya lo dijo, me confundo, no sé si fue Mike Pompeo o John Bolton, que era basta de hablar, era tiempo de actuar, ¿no? En el peor escenario que llegaran tropas estadounidenses, ¿qué verías? ¿Cómo interpretaría Rusia y China, y qué acción tendrían respecto a esto? Sí, bueno, yo inicialmente incluso pensaría que China, sobre todo, no creo que buscaría involucrarse en temas militares, ¿no? Creo que China, no hemos visto todavía esa presencia, o al menos tan lejos de China militarmente, y sobre todo China está interesada en que sea Maduro, o sea quien sea, pues le paguen la gran cantidad de deudas que tiene en Venezuela, ¿no? Habría que ver si Rusia envía, obviamente tampoco creo que fueran tropas militares, pero sí quizás algunos de los grupos, digamos, paramilitares, o que actúan apoyando a Rusia, aunque no de manera oficial, en Ucrania, por ejemplo. Yo lo que vería, digamos, con mayor preocupación es que en Venezuela, como les decía antes, hay ya actualmente muchos grupos armados de civiles, ¿no? Que ideológicamente están muy cercanos al chavismo, y digamos que son muy contrarios a Estados Unidos, y creo que si llegaran a haber tropas estadounidenses o tropas incluso de otros países, serían estos grupos la principal amenaza para la estabilidad del país. O sea, yo no creo creo que se vería más un escenario del estilo de Irak, si tuviera que pensar en alguna comparación de sí, se puede dar el cambio de gobierno. Seguramente las tropas militares estadounidenses pues no tendrían demasiados problemas frente a las tropas militares venezolanas,
pero la cantidad de grupos armados que hay en Venezuela, incluso el ingreso que ha habido de miembros del ELN de Colombia, pues creo que generaría una inestabilidad por décadas en Venezuela. O sea, creo que es algo que, aunque hubiera un cambio de gobierno, pues tendríamos bombas explotando en todo el país, tendríamos secuestros de parte de estos grupos con intereses políticos. Entonces creo que sería un escenario desconocido y que no sé si se está tomando realmente en cuenta, ¿no? O sea, creo que el cambio de régimen se daría, pero la inestabilidad que habría por muchos años sería muy grande. Aparte, incluso creo que hay muchos sectores que se han apartado de Maduro últimamente, en los últimos 2 o 3 años. Creo que esos grupos también saldrían a oponerse a una intervención militar. O sea, no habría una cohesión dentro de lo que hoy es la oposición para aceptando esta ayuda militar. Creo que también Europa estaría, digamos, muy molesta con esa decisión, la misma Colombia, Brasil, porque saben que puede incrementarse mucho la migración, ¿no? Si se da una especie de guerra o de conflicto militar en Venezuela. ¿Por qué no nos describes, José Alfredo, tú como periodista venezolano, cuál es la situación de las calles del hombre de a pie? Porque aquí recibimos muchas informaciones, unas pues desgarradoras, que dicen que la mortalidad infantil en Venezuela es mayor que en Siria, por ejemplo, o que no hay vuelos internacionales, o que no hay comida, etcétera. Pero a ciencia cierta, realmente creo que sabemos poco de lo que ocurre en las calles, en la vida del ciudadano común y corriente en Venezuela. No sé qué información tengas tú, a pesar de estar en Washington. Sí, bueno, yo puedo decirle, incluso en lo personal, yo desde aquí envío productos básicos y de comida y dinero a amigos y familiares que siguen allá, ¿no? Y que son personas que nunca en su vida, digamos, han tenido problemas económicos, gente que profesionales universitarios. O sea, pues no es, digamos, la gente, ni siquiera es hoy la gente más pobre en Venezuela, y realmente sin ayuda del exterior, de los millones de venezolanos que han salido, tendrían dificultades para pues poder comer normal todos los días o poder comer lo mínimo, ¿no? O sea, creo que la crisis creo que no es no ha llegado a sus últimos niveles porque son tantos los venezolanos que tienen conexiones con el exterior que están recibiendo muchas ayudas de productos básicos o de dinero, ¿no? El tema, pues, como decía, de la mortalidad infantil o de la mortalidad materna, ¿no? De las madres, digamos, poco después de dar a luz es muy grande por los problemas que tienen los hospitales, ¿no? O sea, hay falta de los medicamentos más básicos, también la electricidad a menudo, digamos, se corta, entonces los hospitales tienen muchas dificultades de trabajar, el agua también por lo general escasea. Entonces realmente el día a día del venezolano es buscar la manera de sobrevivir, digamos, ese día y esa semana, cortando todo tipo de, bueno, no solo de lujo, sino de que nada sobra, ¿no? Y muchas familias admiten que comen 2 veces al día nada más, o que los padres pues no cenan para que los hijos puedan tener comida. Y bueno, y creo que eso es una realidad. Obviamente hay mucha gente que todavía, digamos, tiene ingresos en dólares, por ejemplo. Creo que es un grupo muy pequeño, pero digamos, la élite venezolana sí todavía tiene una vida medianamente normal porque puede acceder a dólares y con la distorsión de precios que hay, tener $10 en Venezuela es muchísimo dinero, ¿no? Entonces creo que a veces, digamos, aparecen algunas imágenes en medios del exterior diciendo, bueno, aquí vemos a venezolanos viviendo normal, es cierto, pero es un grupo muy reducido que tiene acceso a dólares en Venezuela, ¿no? En el tema de los vuelos, bueno, todavía hay vuelos internacionales, pero muy pocos. Han ido muchísimas aerolíneas ya en los últimos 2 o 3 años. La mayoría de las conexiones son a través de Colombia o de Panamá. O sea, pero hay muy pocas aerolíneas que siguen trabajando en Venezuela, pero hay algunos vuelos todavía. O sea, no es verdad que no hay ningún tipo de salida hacia el exterior, pero sí está muy limitada, ¿no? Y bueno, y con la comida lo mismo, ¿no? Hay veces que desaparece, digamos, cualquier productos básicos de comida y la gente tiene que hacer tiene que esperar muchas horas para ingresar a un mercado y solo se puede llevar un producto, por ejemplo, porque es tan poco lo que hay que tiene que repartirse, digamos, entre todos los que intenten llegar ahí. ¿Tienes idea más o menos de cuántos venezolanos han salido en los últimos años de su país y que estén refugiados, que estén hospedados en otros países huyendo de la crisis económica?
Bueno, algunas cifras hablan de 3 millones, por lo menos 2 millones en los últimos 2 años, ¿no? O sea, 2017 y 2018, que fue cuando realmente la crisis se aceleró. Creo que 2 millones sería lo mínimo. Pero bueno, creo que ustedes seguramente en México habrán visto muchísimos venezolanos que hasta hace 3 o 4 años no era normal, y bueno, y cualquier persona, sobre todo en Colombia, en Ecuador, en Perú, que es la gente que ha llegado últimamente y que han llegado en masa y que han llegado a pie o en autobuses, es la mayor oleada que ha habido, ¿no? Entonces, las cifras rondan, bueno, digamos, eso mínimo 2 millones que han salido en estos 2 últimos años, pero con las migraciones previas, pues ya debe haber alrededor de 3.5 millones de venezolanos en todo el mundo. Y creo que también es bueno decir que ha sido una migración diferente, ¿no? O sea, hasta el año 2015 salían muchos venezolanos, y bueno, y yo me incluyo ahí, que tomábamos un avión y que nos íbamos a otra parte con algún tipo de proyecto y con un mínimo de dinero, de ahorros, o al menos sabíamos hablar inglés, por ejemplo, para venir a Estados Unidos. Pero realmente en los últimos 2 años sí ha sido la población más pobre, sin, digamos, una educación formal, que salen y bueno, y buscan hacer cualquier cosa de donde llegan, ¿no? O sea, el lavar platos, ayudar con la seguridad, y lo hemos visto, sobre todo eso en Colombia, en Perú, en Ecuador, incluso en Brasil, a pesar de la barrera del idioma, que llegan cientos de miles de venezolanos a pueblos que obviamente no están acostumbrados a recibir ningún tipo de migración. José Alfredo, muchísimas gracias. Ya para cerrar, y ya que tú tienes todos los elementos, conoces a profundidad el tema, ¿qué perspectiva haces? ¿Cuál es el escenario que viene? Bueno, realmente es difícil de decir. Yo lo que suelo decir es que sin duda es una situación muy distinta a otras crisis que ha habido en Venezuela, ¿no? O sea, Maduro, digamos, y el chavismo, que hoy precisamente en estos días cumplen 20 años en el poder, creo que nunca habían nunca habían estado tan en contra de la pared, ¿no? Cuando tantos gobiernos del mundo reconocen a otro dirigente como presidente, pues es evidente que Maduro no tiene un escenario de largo plazo en el que él pueda hacer maniobrar, ¿no? O sea, yo sí pensaría que se va a dar algún tipo de cambio, ojalá sea lo mejor posible y lo más pacífico posible, pero si no, realmente quienes van a pagar más las consecuencias obviamente son los venezolanos dentro de Venezuela, porque las sanciones y este tipo de aislamiento pues deja al país muy debilitado, y veremos, creo que de nuevo, si no se da un cambio próximamente, que en 15 o 20 días pues no va a haber ningún tipo de gasolina, por ejemplo. No es que va a haber escasez de gasolina como ya hay, o de alimentos, sino que ciertos productos van a desaparecer por completo. No va a haber ningún tipo de gasolina por estas sanciones recientes, ¿no? Y la crisis agravada, pues si no se da un cambio próximamente, creo que vamos a ver muchos problemas y mucho más sufrimiento todavía del que se ha visto. Pero de nuevo, creo que sí existe esa posibilidad de cambio, porque tan mal se están poniendo las cosas que uno supone que algún tipo de negociación va a buscar Maduro y su entorno, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias, José Alfredo. José Alfredo de Bastos, periodista, analista político, venezolano, que en carne propia ha sufrido los problemas y la escasez y todo lo que usted sabe que ha ocurrido allá en su natal Venezuela, y que ahora vive en Washington. Te agradezco, gracias a nombre de los productores, y esperemos que sigamos teniendo comunicación para ir avanzando, ir revisando cómo, pues esperemos, se resuelven las cosas allá en Venezuela. Seguro que sí, muchas gracias. Pues estos son los datos duros, ¿no? Los datos que a veces vemos en la prensa, pero que pasan como... Pero por cierto, la expertise cosa, de, ¿no?, José Alfredo, ¿no? Y totalmente objetivo, ¿eh? Mira los dos planos, sí. ¿No? Mira los dos planos. Es de los mejores análisis que he escuchado. Y mira que he estado involucrado en el tema, porque Venezuela es algo que nos duele muchísimo. Somos la misma cultura, de alguna manera, ¿no? Y ese es el gran sueño de Bolívar, ¿no? Hacer una América Latina, ¿no? Una sola América Latina, desde México hasta la Patagonia, ¿no? Claro, Brasil se cuece aparte, pero podríamos ser esa gran unión, esa gran comunidad que hace falta, y que de pronto, ante estos problemas económicos, políticos y el intervencionismo básicamente de Estados Unidos veo un interés claro, fuerte, contundente en seguir quebrando a Latinoamérica. Sí, y algo que es un
un hilo conductor en todos los países de América Latina es este poder, este dinero, cuando se junta lo económico y lo político, estas cúpulas de poder que no quieren perder sus privilegios y que prefieren ahogar a los pueblos, a la gente de a pie, antes de perderlos. Y yo creo que es lo que nos ha perdido a todos. Cuando hay esta gran desigualdad, esta gran impunidad, esta gran corrupción, todo eso va llevando a todos nuestros países latinoamericanos por el mismo hilo conductor. Es lo que siento, porque finalmente, ¿qué es? Las cúpulas están adueñadas del poder económico, de sus privilegios, y no los quieren perder, ¿no? A pesar del dolor y a pesar de ver que no es la mejor alternativa, el ver el bien común. Nos hemos perdido ahí, no ver el bien común de nuestros pueblos, de buscar esa unidad y hacer ese sueño bolivariano. Por eso lo menciono, porque finalmente, ¿qué es? Es el bien común para todos, no que unos tengan más y otros tengan menos, sino ¿qué es lo mejor para todos? Y lo más terrible, creo yo, es que pues no fueron los extranjeros los que llevaron a Venezuela a a caer en este hoyo. Fueron sus propios dirigentes. Pero es que vendieron esta idea del sueño de libertad. Pero pues es una libertad que tiene muerto de hambre. Sí. Es la catástrofe, ¿no? Es el gran ejemplo de cómo no se maneja un gobierno, ¿no? De cómo se volvieron locos ante la abundancia, una clase política, cómo metieron a un país en tal corrupción, siendo tan ricos, ¿no? Teniendo tanto oro, tierras maravillosas, salida al mar, que eso es fundamental, tener una salida al mar, ¿no? Han tenido una historia dura, ruda, como la hemos tenido América desde la conquista española, ¿no? Hemos tenido que salir adelante, formarnos como nación, aprender, generar una economía. En fin, Venezuela la ha pasado así, ¿no? Bolívar, bueno, era una sola comunidad, la colombiana, y Colombia y Venezuela era una sola nación, ¿no? Por así decirlo, y ese gran sueño se perdió porque en las manos de unos cuantos locos, perversos, que agotaron tal riqueza. Es casi imposible agotarte tal riqueza económica y la explotación de petróleo, todo lo que pudo haber traído. En cambio, centralizaron su economía en el petróleo, los precios internacionales los suben y los bajan, truenan a cualquier país petrolero con una economía basada en el petróleo, lo truenan inmediatamente. Nos pasó en México, ¿no? Y México no está muy distante de esa corrupción, de esas clases políticas que han llevado al país a la miseria total. De verdad no es cualquier cosa que haya más de 100,000 muertes, que tengan 23,000 desaparecidos sin identificar. Bueno, eran desaparecidos, ya los encontraron muertos y estén sin identificar. De verdad es una crisis humana terrible la que estamos viviendo, y la corrupción, que ahora es la cruzada del gobierno, bueno, pues ha sido culpable de grandes catástrofes en México. No por nada hoy dijo el presidente, y así cerró: el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, ¿no? Sí, pero en esa tranza también van coludidos empresarios y van coludidos la gente de a pie, todos de alguna manera. Es que también el mensaje es para nosotros como comunidad. Ya en alguna mesa lo discutimos cuando López Obrador era pues ya el presidente electo, y decíamos, un solo hombre no va a poder con todo. Si no nos queda claro que todos estamos en el mismo país y en el mismo barco, y todos podemos hacer ese cambio desde nuestra trinchera, esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil, porque todos pensamos que tiene que hacerlo el de arriba, el que gobierna, el empresario, el dueño de... No. Y nosotros, los de a pie, los que también nosotros tenemos nuestro granito de arena que poner, y también decir no a la corrupción, y también decir no a hacer cosas que no debemos, y a no transarme al otro porque yo soy más listo. Mientras no cambiemos ese chip de nuestro cerebro, va a ser muy difícil que hagamos un cambio verdaderamente en nuestro país. Ahora, la solución
que está complicadísima, cuando él, José Alfredo de Bastos, nos dice que pues los militares están ahí metidos y los militares han hecho negocio y se han vuelto millonarios a partir de estas concesiones, no sueltan. Entonces yo el único panorama que veo viable es que Juan Guaidó, como presidente interino, pues va a tener que pactar con el ejército y va a tener que ofrecer amnistía. Pues sí, amnistías. ¿qué haces? Claro, amnistías, porque todo los militares que estén involucrados en los fraudes, en la corrupción, van a tener que ser, como dijo José Alfredo, temen a ser enjuiciados. Claro. Pues imagínate qué han hecho o qué han dejado de hacer para que tengan miedo a ser enjuiciados. Sí, ahora entiendes el eco político aquel de punto final, ya basta, no vamos a perseguir a nadie, claro, porque si entras a la persecución, por ejemplo, hoy Andrés Manuel hizo menciones que me parece fundamentales para entender lo que estamos viviendo. Dice, abogados que ni siquiera son buenos abogados, son abogados gestores que se coluden con jueces para beneficiar a un pequeño grupo, y mencionó claramente a los exaccionistas de Grupo Modelo que estaban pidiendo, mira, me pierdo en la cifra porque no la puedo ni imaginar, 1,000 y tantos millones de pesos de devolución de IVA, ¿no? Y ya un juez lo había autorizado y mencionó, dice, bueno, ahora los jueces, si siguen en estos cochupos, lo menos que vamos a hacer es denunciarlo, hablarlo, no me voy a quedar callado. Sí, pero ahí está también los pequeños empresarios que también meten sus facturas balines y que también hacen lo posible por no pagar los impuestos. Entonces te digo, a niveles así como lo de esas grandes empresas, también lo poquito y la hormiga también pesa. Entonces también ahí nosotros hacer como un análisis y ahora sí que pon tus barbas a remojar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo también para no pagar esos impuestos o para pagar menos? Sí. Tenemos opiniones de nuestros amigos en las redes sociales. Tenemos a Mirna Pérez Castrejón, dice, gracias, sus conversaciones siempre son gratas, diferentes opiniones, pero con inteligencia y respeto se llega a un consenso. Siempre hago lo posible por darme tiempo para escucharlos. Magnolia Boris dice, qué gusto verlos juntos, hermoso. Equipo, muchas bendiciones. Juan Carlos León Esquivias, felicidades por su retorno. Ay, me sentí como... Oye, apenas tuvimos una semana fuera, ¿no? No, como si hubiéramos estado en las Islas Marías, ¿no? Presos, ¿no? Ya son libres. Un gran equipo de trabajo, los escucho todos los días, saludos. Tere Carmona, ya los volví a encontrar y me emocioné mucho, saludos, gracias. Gracias. Celia Beltrán, qué gusto, son de lo mejor, un abrazo a todos, gracias. Gracias, también tenemos el 5095-1110. 5095-1110 o 01800-711-1110 para que por favor nos haga llegar sus comentarios. Y Natasha Kablova, buenas tardes, disculpe la intromisión, no sé si será mi computadora, pero le tengo el máximo nivel de volumen y los escucho alejados. ¿Sabe qué, Natasha? Lo que pasa es que transmitimos desde una cámara que está lejos y el micrófono también, pero ya nos iremos haciendo de equipo. Nosotros también tenemos aquí una pequeña crisis de equipo, pero ya nos iremos haciendo de equipo para que usted, por lo menos aquí en esta imagen, tenga la mejor calidad. Nos manda muchos saludos, y también para el señor William Yarmes, que ahorita está en una diligencia, él como nuestro jefe, pues luego tiene cosas que pues requieren su presencia, pero mañana y en los siguientes días él va a estar con nosotros. Qué saborzazo le da el Willy al programa, pues, ¿no? Claro. Es que es extraordinario, ¿no? Oye, y Willy tiene su rating, tiene sus fans. No, bueno, siempre análisis muy claros, muy inteligentes, con mucha base, pero sobre todo le da un saborzazo al programa, porque a veces lo calienta y te pica para estar en contra, y nos motivamos, ¿no? Y Natasha dice que siempre se siente cuando alguno falta en ese gran equipo. Vamos a hacer el compromiso de faltar lo menos posible, Natasha. Pero sí, lo que sí se compromete nuestro productor, Guillermo Vázquez, que la va a invitar a usted a que se vaya a redam.mx. Yo pensé que se vaya. Yo pensé que se iba a cortar una flor de su jardín. Ay, Guillermo. Por cierto, un abrazo a nuestro productor que cumple años. Es cierto. Felicidades. Y le invita a que en un rato, mañana, encuentre este programa, el podcast de este programa, en la página redam.mx.
pues el tema sigue candente, el tema va a seguir dándonos información, datos, pero lo que creo que todos estamos de acuerdo es que no es asunto de nadie más que de los venezolanos. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y la posición de México ha sido clara, se arriesga muchísimo. Sí. Esa es la verdad, a que sea descalificado por otras naciones, ¿no? Está en el filo de la navaja, pero yo creo que la posición de México es muy clara. Algunos la interpretan como que está reconociendo a Maduro y apoyando a Maduro. Yo la veo como una posición de convocar al diálogo. Por eso la reunión internacional que están proponiendo en Montevideo, Uruguay, el 7 de febrero, o sea, en unos días, para reunirse y encontrar una salida dialogada al tema. Ese creo que me parece que es lo más sano. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo con eso. El comunicado de Marcelo Ebrard me parece impecable. Y bueno, pero cada nación y cada grupo tiene sus propios intereses. Insisto, desde mi óptica, desde mi punto de vista, no son solo intereses basados en la democracia, en la prodemocracia y los derechos humanos. Yo siento que aquí hay intereses internacionales. Estamos en el siglo XXI, casi en las primeras 2 décadas para entrar a la tercera década, y hay una nueva redistribución del globo y hay naciones con visos expansionistas, si no de territorio, sí de mercado y sí de penetración. China tiene cantidad de dinero para invertir en Latinoamérica, dispuesto, y al menos en México no ha podido entrar por Estados Unidos, que es socio de México, y ahí se están jugando los momentos económicos. Yo le diría al público que además de enterarse a través de este canal y de otros tantos, pudiera seguir otras televisoras. Hoy lo puedes hacer a través de YouTube. Hay que mirar la RT de Rusia, Sputnik, hay que mirar la BBC de Londres y Radio Francia, por ejemplo. Y hay otras versiones, hay otras visiones, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Venezuela, y te abre el panorama. Recordemos el ejemplo de Agustín de Iturbide, y ese es un mensaje para los militares venezolanos. Agustín de Iturbide primero peleaba contra los independentistas, y cuando vio que iban perdiendo dijo, no, pues hay que hacer la independencia. Y entonces se convirtió en paladín de la independencia de este país, y es reconocido como eso, como uno de los promulgadores de la independencia. Si los militares en este momento asumen responsabilidad y dicen, bueno, ni modo, pues a lo mejor soy investigado, pero le quito mi apoyo a Maduro, quizá olvidaría el pueblo venezolano, y quizá quedarían como héroes al sacar a este hombre y proponer que haya una nueva transformación en Venezuela. Como Allende. Claro. Sí, yo haría eco a la solidaridad, al amor a su pueblo, finalmente, ¿no?, al bien común. Como les digo, recordar que finalmente la democracia es el pueblo. Y si va a ser un bien común para todos, regresar a ese camino que puede ser para todos lo mejor. Pues los productores le dan las gracias, los invitamos a que mañana nos escuchen igualmente a través de radam.mx, aquí en este espacio, en este escenario de opinión, de confrontación. Agradecemos a Alejandro Ambrosio en los controles, a la producción de Guillermo Vázquez y de Marisol Ruiz, aquí a mis compañeros en el micrófono, Edgar Cruz. Muchas gracias, Ricardo. Araceli Piña. Un abrazo para todos. Ricardo Silva, un servidor, les da las gracias y nos escuchamos mañana, esperemos ya con equipo completo aquí en Los Productores.